cuando ocurrió el terremoto, quedé atrapada bajo una losa derrumbada junto con la mujer que mi esposo había amado durante años. La de la izquierda tenía heridas internas. Si no actuábamos de inmediato, podría ser fatal. Ayúdala primero, dije. Justo cuando alguien empezó a quitarme la losa de encima, otra voz rompió el caos. No, ayuden a la otra primero, ella está peor. El polvo se arremolinaba en el aire, lo bastante espeso como para nublar mi visión, pero no necesitaba ver con claridad. Reconocí esa voz al instante. Era Teddy, mi marido, el hombre en quien pensé que podía confiar. Parecía frenético. Soy el arquitecto que diseñó este hotel. Créeme, conozco la estructura. El dolor era tan agudo que ni siquiera podía gritar. Golpeé el suelo con una piedra para intentar llamar la atención. Un rescatista cercano dijo, esta ni siquiera puede hablar. Podría ser grave. Teddy me miró con ojos fríos como el hielo. Por favor, ese lugar no pudo haberla aplastado. Ella siempre exagera. Aún no había un equipo de rescate adecuado, el lugar era remoto. Lo mejor que tenían era un grupo de voluntarios que no sabían qué hacer, así que siguieron el ejemplo de Teddy, y él la eligió. Cuando levantaron las rocas de Ada, me robaron el último aliento. Teddy sostuvo su mano como si fuera de cristal, con voz suave y ojos llenos de preocupación. Ahora estás a salvo. Se acabó. Esas palabras me atravesaron como vidrio roto. Me quedé allí apenas consciente, observándolo correr tras su camilla como si yo no existiera. Otros sobrevivientes fueron rescatados y se derrumbaron en los brazos de sus familias, pero el único familiar que tenía cerca ya se había ido, con la mujer que nunca podría olvidar. Ni siquiera me miró, simplemente me echó. Ada necesita cirugía. Tengo que estar allí, dijo antes de marcharse. Mi cuerpo estaba medio entumecido, mi respiración era superficial y mi visión se desvanecía. En algún momento me desmayé hasta que unos gritos me hicieron volver en mí. No toquen esa columna. Sin ella, todo se derrumba. ¿Dónde está el señor Arland? No es él el arquitecto de este hotel, que alguien lo traiga rápido. Todo el lugar va a colapsar. El pánico a mi alrededor me hizo reaccionar un poco. Algunos médicos y enfermeras sostenían bolsas de suero cerca de mí, haciendo lo que podían. Uno de ellos seguía intentando mantenerme despierta, diciéndome que no me durmiera, que ya había llegado hasta allí, que aguantara un poco más. Dijeron que el arquitecto del hotel estaba cerca, que solo necesitaban informarle y que pronto estaría afuera. Todavía no hay señales del señor Arland. Su presión arterial está cayendo. Ha bajado a 30. Si no encontramos pronto la fuente del sangrado, entrará en shock. El médico frente a mí estaba nervioso, casi llorando. Pasó el tiempo, no sé cuánto, hasta que alguien vino corriendo, jadeando. El señor Arland todavía está en el hospital. La chica que rescataron esta mañana, Ada, finalmente se estabilizó y él ha estado con ella todo el tiempo. ¿Hablas en serio? Él ni siquiera es médico, ¿qué hace allí? Aquí la gente está a punto de morir, ve a buscarlo ahora mismo, ¿dónde está el oxígeno? Conéctalo, ella está entrando en shock. Un médico me agarró la mano con fuerza, sus ojos llenos de urgencia y compasión. Tenga paciencia, señorita. ¿Has logrado sobrevivir un día entero, que son unos minutos más? Todos estamos aquí contigo. No nos rendiremos, y tú tampoco puedes hacerlo. Me obligué a abrir los ojos. Las luces del equipo de rescate me cegaron por un instante. A mi alrededor había rostros extraños, preocupados pero amables. Ella tenía razón. Tenía que resistir. Todos estaban allí por mí. El equipo de rescate discutía intensamente sobre la mejor manera de sacarme, mientras los médicos y enfermeras trabajaban sin parar, controlando mis signos vitales y dándome oxígeno. Justo cuando sentí que perdía el conocimiento, alguien gritó desde lejos, lleno de emoción, «El señor Arland está aquí, ella va a estar bien». Todas las cabezas se giraron. Todas las miradas se centraron en Teddy. Corrió hacia mí a toda velocidad, gritando con voz apresurada, «Estoy aquí, aguanta». Ha perdido demasiada sangre. Los suministros se acabaron. Ella tiene un tipo de sangre raro y tú eres el único compatible.
Necesitamos tu O negativo para salvarla. El médico que intentaba mantener la sangre fluyendo no pudo contener una maldición. Solo porque sea tu esposa no significa que no valga la pena salvar otras vidas. Te tomaste tu tiempo cuando era la vida de otra persona la que estaba en juego. Y ahora, en cuanto tu esposa necesita ayuda, todos corren. ¿En serio? Una enfermera cercana dudó y luego habló. Doctor, está equivocado. La mujer atrapada aquí es en realidad su esposa. Los ojos del médico se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Entonces su esposa se está muriendo aquí y usted no movió un dedo? Incluso le dijo que aguantara mientras dejaba que les trajeran sangre para salvar a otra. Eso es repugnante. Medio inconsciente, logré captar algo de lo que dijeron. Mis pestañas temblaron levemente. El médico se dio cuenta y se inclinó más cerca. Bien, quédate conmigo. No te duermas ahora. Aguanta. Juro que haré todo lo posible para salvarte. Nadie tomará tu sangre por nadie más. Quise sonreír para que supiera que la había escuchado, pero estaba demasiado agotada. Una sensación de pavor me envolvía como una nube oscura. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el ruido volviera a mi alrededor. La voz del médico sonó rápida, ansiosa. ¿Aún no la han sacado? Su condición es crítica, no tiene mucho tiempo. Un hombre con equipo respondió, es complicado adentro. Después de levantar el lado opuesto, la viga de soporte se desplazó y empezó a presionar hacia abajo aquí. Necesitamos entender la estructura interna antes de movernos con seguridad. Mientras hablaba, empujó un pequeño dispositivo robótico a través de un espacio estrecho. Trataba de mantener el ambiente ligero. No se preocupe, señora. Somos un equipo de rescate entrenado, gente de primera. De camino aquí escuché que el arquitecto del edificio, el señor Teddy, está en el lugar. Incluso logró sacar a su novia antes. Con su ayuda, las cosas deberían ir mucho mejor. Novia, murmuraron algunos del personal médico, intercambiando miradas incómodas. El bombero siguió hablando, probablemente para mantenerme despierta. Escuché que la chica de Teddy estaba atrapada cerca de usted. Ese tipo conoce este edificio al dedillo. Con él vigilando, usted era la máxima prioridad del rescate. Pero está completamente loco. En cuanto la sacó, corrió al hospital como si su vida dependiera de ello. Decían que casi lloraba. Tienen algo realmente especial, ¿eh? Te hace pensar en tu hombre. O tal vez demasiado. Una enfermera interrumpió con voz baja pero cargada de ira. Esta es la esposa del señor Arlan. El bombero se quedó paralizado, parpadeó y dijo, ni hablar. Acabo de salir del hospital. Allí todos hablan de este tipo. Es un marido perfecto, está perdidamente enamorado. El médico, que había estado en silencio todo el tiempo, de repente habló con un tono más frío que el hielo, déjalo. Concéntrense en sacarla. Bien, lo siento. El escaneo está completo. Te sacaremos muy pronto, solo aguanta un poco más. Dicho eso, guardó su robot y empezó a dar órdenes al equipo. Un instante después oí un coro de gritos rítmicos 1, 2, 1, 2 que resonaban a mi alrededor. De repente, el entumecimiento de mi cuerpo se rompió como cristal bajo presión. El dolor inundó cada parte de mí, punzante y profundo, proveniente de cada nervio. Mi rostro se contrajo en agonía. Pero sabía que finalmente iba a salir. Después de un día y una noche enterrada bajo los escombros, había burlado a la muerte una vez más. Me llevaron directamente a cirugía, y gracias a la anestesia estuve inconsciente 3 días seguidos. Cuando abrí los ojos, ya me habían trasladado de la UCI a una habitación compartida. El hospital estaba abarrotado, así que terminé en una sala doble. Al despertar, la cortina azul que separaba las camas estaba retirada, y allí estaba ella, la hermana de Teddy, que me miró sorprendida mientras sostenía un termo vacío. Justo cuando estaba por llamarme cuñada, una voz del otro lado interrumpió, Marina, ve a buscarme agua caliente. Quiero lavarme la cara, gritó Ada. Marina pareció incómoda, cerrando la tapa del termo apresuradamente. Oye, no esperaba verte aquí, cuñada.
Mi hermano me pidió que viniera a cuidar a la señorita Jennings. Dijeron que no podían encontrar una enfermera para ella. ¿Tienes sed? Tengo un poco de sopa de hongo de nieve del hotel. ¿Quieres que te traiga más tarde? Fue entonces cuando Ada finalmente me vio. Giró la cabeza, una chispa de sorpresa cruzó su rostro, seguida de una sonrisa satisfecha. Marina, vamos. Brenna tiene médicos y enfermeras. ¿Para qué necesita tu sopa? Haz lo que tu hermano te pidió y concéntrate en mí. Ella no te necesita. Olvídala. Mejor ve a hervirme un poco de sopa de pollo, me vendría bien el alimento. En ese momento entró una enfermera y puso los ojos en blanco con fastidio. Está claro que ya hemos terminado con todo esto. La sopa de pollo no ayudará a la recuperación, simplemente carga tu cuerpo con purinas, dijo con firmeza. Y dile a tu marido que deje de traerte pescado y camarones, no son buenos para tus heridas, podrías terminar con una infección. Marina me miró nerviosamente y luego miró a Ada con suavidad. Ella la corrigió, ese no es su marido. La enfermera la miró confundida. ¿No es su marido? Pero ella lo llama así todo el tiempo. Y honestamente, él es bastante famoso en este hospital. El día que su esposa fue llevada en silla de ruedas a cirugía por una herida menor, lloró más que las familias de los pacientes en estado crítico. Con ese nivel de drama, uno pensaría que estaban muy enamorados. Marina se quedó allí claramente insegura de qué decir y no intentó responder. Suspiré y cerré los ojos, sin querer lidiar más con nada de eso. Era obvio para cualquiera que tuviera ojos que Teddy todavía estaba enamorado de Ada. Ella fue su primer amor, la que nunca olvidó, la que se le escapó cuando aún eran jóvenes y sin esperanza. No tenía idea de que ella existía hasta algún tiempo después de casarnos. Estaba limpiando la casa cuando encontré un viejo álbum de fotos escondido por Teddy. La cubierta estaba desgastada y descolorida, claramente muy usada. Todas las fotografías del interior fueron tomadas por él. Había fotos de ellos mejilla con mejilla, abrazados. Las demás eran simplemente de Ada sonriendo dulcemente a la cámara, con los ojos arrugados. Escondida en la última página había una carta sin terminar, una nota de amor. Nunca se la dio, pero era poética, llena de anhelo y emoción. Lo curioso es que Teddy siempre decía que era un científico lógico y sin florituras. A mi alrededor, solo hablaba con claridad. La idea de que él escribiera una carta de amor. Sí, nunca sucedió, al menos no para mí. Si no hubiera abierto ese álbum de fotos, nunca habría imaginado que un tipo tan frío y rígido como él pudiera ser realmente romántico. Más tarde localicé a uno de sus amigos de la escuela secundaria y pregunté por Ada. En el momento en que mencioné su nombre, el chico se mostró incómodo y reservado. Siempre pensamos que Teddy se mantendría fiel a Ada toda la vida. Será mejor que lo vigiles de cerca. He oído que Ada ha vuelto al país. En aquel entonces todavía no tenía idea de lo mucho que Ada significaba para él hasta que empezó a desaparecer y a quedarse fuera toda la noche. Pasaban los días y él no volvía a casa. Incluso el día que me operaron del apéndice, utilizó una excusa laboral poco convincente y no apareció. Uno de sus antiguos compañeros de clase me envió una captura de pantalla del perfil social de Ada. El día que yo estaba en la mesa de operaciones, él estaba en un hotel con Ada celebrando su cumpleaños. La sección de comentarios estaba repleta de felicitaciones de su círculo de amigos de la escuela. Felicidades por el reencuentro, por volver a estar juntos después de tantos años. Ninguno de los dos se molestó en explicarlo. Después de que me dieron el alta, lo confronté con las capturas de pantalla. Actuó como si estuviera haciendo un gran alboroto por nada. La familia de Ada está en problemas. ¿Qué hay de malo en estar ahí para ella? ¿Cómo puedes ser tan insensible? Ella ya tiene bastante con lo que lidiar y ahora tú estás agregando más. Tuvimos una gran discusión. Salió furioso, cerrando la puerta de un portazo. Luego me envió un mensaje advirtiéndome que no me acercara a Ada, que no la molestara o nos divorciaríamos. Lo que no dijo, pero bien podría haberlo hecho, fue que pensó que no me atrevería a irme. Después de todo, entre los dos, siempre había sido yo quien lo perseguía. Pero incluso la persona más paciente eventualmente pierde la paciencia.
La noticia sobre nosotros tres comenzó a extenderse por todo el hospital. Los médicos y enfermeras empezaron a mirar a Ada y a Teddy con un desprecio apenas disimulado. El que quedó atrapado en el lugar más incómodo fue el pequeño Puerto. Después de que Teddy llegó al hospital, Marina lo llevó a un lado, con los ojos rojos de frustración. ¿Cómo pudiste hacerme ir a cuidar a la señorita Jennings? ¿Sabes siquiera lo que dice la gente? Te están llamando idiota, llamándola a la otra mujer, y ahora yo también me estoy viendo arrastrada a este lío. Su voz se quebró. Hermano, ¿en serio, aún tienes sentimientos por Ada? Estás casado con mi cuñada. Teddy le lanzó una mirada molesta. Mantente fuera de esto. Simplemente ve y cuida de Ada. Marina lo miró con incredulidad. ¿Estás siquiera escuchándote a ti mismo? ¿Qué clase de prioridades son esas? Las heridas de mi cuñada fueron mucho peores. Estuvo atrapada bajo los escombros durante un día entero y en coma durante 3. Ada ya está levantada y caminando. ¿De verdad crees que esto no la destrozará por completo? Teddy soltó una risa fría. Con el corazón roto, ¿olvidaste cómo ella solía seguirme como una sombra? ¿Estás preocupado por nuestra relación? Quizás deberías concentrarte primero en tu preciosa Ada. Luego su tono se suavizó un poco. Ada es diferente de Venice. Venice creció en el recinto militar y fue dura como una roca desde niña. Ada, aunque siempre fue frágil, ahora dice, ¿qué? Marina se quedó sin aliento. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu esposa? Marina intentó todo para convencer a Teddy de que dejara a Ada y volviera a cuidarme, pero fue como hablar con una pared. Él simplemente la ignoró. No es asunto tuyo. Luego pasó junto a ella y se dirigió directamente a la cama de Ada. Cuando me miró, lo único que dijo fue, cuídate. Más tarde, cuando el hospital tuvo más camas disponibles, mi médico me trasladó inmediatamente a otra habitación. Marina se sentía culpable y seguía viniendo todos los días a verme. Después de 2 semanas me sentí mucho mejor. Un canal de televisión quería hacer entrevistas en el hospital, destacando a los supervivientes rescatados con nueva tecnología, incluido un robot de rescate de alta gama que habían utilizado cuando me sacaron. Me querían como testimonio de fondo. Acepté principalmente porque todavía estaba agradecida con la gente que permaneció a mi lado bajo los escombros. Pero la noche anterior a la entrevista, ¿adivina quién apareció? Teddy. Marina pensó que tal vez había entrado en razón y nos había dejado solos para hablar. Resultó que solo estaba allí para amenazarme. El hotel que se derrumbó había sido un proyecto diseñado por su unidad, y durante la construcción se calcularon mal los estándares de seguridad sísmica. Las noticias apenas comenzaban a filtrarse y él quería que me callara y lo hiciera quedar bien frente a la cámara. Al día siguiente, Teddy estaba a mi lado al amanecer, desempeñando el papel de marido cariñoso como un profesional. El equipo de medios no tenía idea de lo que realmente estaba pasando. Seguían asintiendo, y uno incluso dijo, oímos que el señor Arland dirigió personalmente el equipo de rescate amateur que salvó a la señorita Gamin cuando quedó atrapada entre los escombros. Realmente conmovedor. Una hermosa historia de amor. Otro intervino. Miré a Teddy. Su rostro no se movió. Por supuesto, dijo suavemente, ella es mi esposa. Luego, fingiendo cariño, me dio un rápido apretón en la mejilla. ¿No dijiste que estabas molesta porque nunca tomamos fotos de la boda? Una vez que todo esto se calme, iremos a hacerlas. Dulces palabras, pero capté ese destello de desdén en sus ojos. Se colocó el micrófono y comenzó la entrevista. La sala estaba llena de medios de comunicación. Después de algunas preguntas llegamos al resumen. Después del terremoto, ¿hubo algún momento que realmente quedara grabado en tu memoria? Sonreí a la cámara. Definitivamente. Esa noche, me desperté y vi a los médicos y rescatistas todavía allí conmigo. Me golpeó fuerte. No lo olvidaré. Y además, agregué, cuando ese pequeño robot se arrastró hacia mí, me sentí segura, como si todo pudiera estar bien. El entrevistador asintió, contento con las respuestas. Entonces sus ojos se dirigieron a Teddy, que había estado de pie en silencio detrás de mí todo el tiempo.
Hemos escuchado que el señor Arland jugó un papel fundamental en su rescate. Señorita Gamín, ¿hay algo que le gustaría decirle? Teddy se acercó con esa sonrisa falsa y gentil que siempre llevaba. Bajé la mirada. Por supuesto que sí. Las cámaras hacían clic sin parar. Un grupo de periodistas claramente esperaba capturar un momento conmovedor para escribir sobre él. Grabadoras en mano, esperaban. Pero mi mirada se volvió helada. Me enterraron bajo tierra con Ada, ¿por qué fue a ella a quien salvaste primero? Después de sacarla, te quedaste con ella en el hospital. Además de tomar mi propia sangre para salvarla, ¿alguna vez se te pasó por la cabeza que yo seguía atrapada bajo los escombros? Me quedé atrapada en el baño, supuestamente el lugar más seguro, ¿por qué se derrumbó otra vez? 3 preguntas, frías y agudas. Toda la sala se quedó sin aliento. No fue la escena agradable que querían los grandes medios de comunicación, pero los ojos de los periodistas más pequeños se iluminaron como si hubieran encontrado oro. Todas las cámaras se giraron instantáneamente hacia Teddy, que todavía intentaba parecer un marido amoroso. Señor Arland, ¿es cierto lo que dijo la señorita Gamín? ¿Quién es Ada exactamente? Después del terremoto, ¿está diciendo que no intentó salvar a su esposa primero? Señor Arland, ¿podría explicarlo? La sonrisa de Teddy se congeló. Él no se atrevió a hablarme frente a todos. Ante el aluvión de preguntas, no pudo hacer más que darse la vuelta y marcharse furioso. Esa misma tarde, las noticias sobre mí, Teddy y Ada estaban en todas las listas de tendencias. ¿Está diciendo que no intentó salvar primero a su esposa? Señor Arland, ¿podría explicarlo? La sonrisa de Teddy se congeló. Él no se atrevió a hablarme frente a todos. Ante el aluvión de preguntas, no pudo hacer más que darse la vuelta y marcharse furioso. Esa misma tarde, las noticias sobre mí, Teddy y Ada estaban en todas las listas de tendencias. Las cuentas de redes sociales se inundaron de publicaciones. Las secciones de comentarios eran una zona de guerra total. Todos criticaban a Teddy por ser basura y llamaban a Ada una destructora de hogares. Algunos incluso encontraron la cuenta de redes sociales de Ada Harland. Incluso la página oficial del trabajo de Teddy sufrió un golpe. Al día siguiente, Teddy regresó. Sin las cámaras alrededor, no se molestó en fingir. Entró furioso, tiró de Marina detrás de él y le dijo que se fuera a casa. Luego me miró fijamente. ¿Qué ganaste arruinándome a mí y a Ada? Le lanzó una mirada a Marina, resoplando. Mírate. Si no fuera por mí, no tendrías a nadie que te cuidara mientras estás enferma. Sin mí, solo eres una pobre don nadie, sin familia ni hogar. Sinceramente, no estaba equivocado. Perdí a mis padres cuando tenía 13 años, así que no tenía familia ni un lugar al que llamar hogar. Precisamente por eso me aferré con tanta fuerza a la idea de crear mi propia pequeña familia. También por eso seguí permitiendo que Teddy se saliera con la suya una y otra vez. Incluso después de enterarme de lo de Teddy y Ada, mi primer instinto no fue divorciarme de él, sino intentar arreglar las cosas. Después de casarnos, Teddy solía decirme, perdiste a tus padres joven y no tienes hermanos. Si no fuera por mí, no tendrías a nadie que te apoyara. En aquel entonces, estaba demasiado absorta en la ilusión de un matrimonio feliz como para cuestionar nada de eso. Creí cada palabra. Teddy vio que no respondía y su sonrisa se tornó petulante. Si lo dices en público y dijiste esas cosas solo por celos, quizá échale la culpa a tu reciente enfermedad que te está afectando la cabeza. Lo dejaré pasar. Lo miré con voz monótona. Sigue soñando. Se atragantó con las palabras y su rostro se oscureció. Excelente. Simplemente genial. En ese momento entraron unas cuantas personas con uniformes militares. Señorita Gamín, todo ha sido informado. El coronel nos pidió que cuidáramos de usted. Si está lista, la trasladaremos al hospital militar. Asentí en silencio. Estoy lista. Teddy se quedó paralizado como si le hubieran dado un ladrillo. Claro, sabía que crecí en el complejo, pero como mis padres se fueron tan pronto, siempre asumió que no me quedaba nadie. Lo que no entendió fue que la gente del complejo me trataba como familia. El señor Arland,
el soldado que iba a la cabeza, le entregó un teléfono. El coronel Mickelmore quiere hablar con usted personalmente. Teddy tomó el teléfono y cambió sin problemas al modo encanto. Mickelmore, tía, realmente no necesitabas molestarte. Todo este lío es culpa de Bren. Ella lo sacó todo de proporción. No te preocupes, yo lo solucionaré. Me aseguraré de aclararlo todo. Un resoplido frío vino del otro extremo. Mickelmore, tía. Desde que me perdí tu boda por culpa del trabajo, ¿ahora crees que Berenice no tiene a nadie? ¿De verdad crees que tus rápidos ascensos fueron consecuencia únicamente de tu talento? Teddy se quedó completamente congelado, sin palabras, mirándome con incredulidad. Me di la vuelta y observé a la enfermera recogiendo mis cosas con calma. Después de un momento, Teddy me entregó el teléfono. Su expresión cambió por completo. Esa mirada engreída desapareció. Tu llamada. Lo tomé. Al otro lado, una voz de mujer, suave y llena de preocupación. Bones, ¿por qué te dejaste sufrir así? Incluso tus padres en el cielo estarían desconsolados al verte soportar todo esto. Me picaba la nariz. Te escucho, tía Mickelmore. No dejaré que vuelva a suceder. La tía Mickelmore me dio algunos recordatorios más antes de suspirar y decir, en serio, tus padres se fueron demasiado pronto. Pero nosotros, los viejos camaradas, seguimos aquí. Mientras estemos vivos, no permitiremos que nadie te pisotee. Hizo una pausa y luego agregó, honestamente, si no te hubiera gustado tanto ese Teddy en ese entonces. Se detuvo de nuevo. Olvídalo. Cuando Teddy vuelva, le daré una buena charla. Tendrá que tratarte bien de ahora en adelante. No hace falta. Levanté la vista y me sequé las lágrimas. Tía Mickelmore, lo único que quiero ahora es el divorcio, ¿puedes ayudarme? Claro que sí. Para ser sincera, llevo años queriendo decirte que lo dejes, pero cada vez que veía lo obsesionada que estabas con él, simplemente no podía. Parecía genuinamente aliviada. No esperaba que finalmente cambiaras de opinión. Pero la verdad es que decidí irme mucho antes del terremoto. Era nuestra segunda noche en el hotel cuando lo vi con mis propios ojos, Teddy entrando en la habitación de Ada. Era evidente que ya se habían bebido unas copas en el pasillo, prácticamente destrozándose antes de siquiera llegar a la puerta. Aunque ya había recibido suficientes fotos desagradables de Ada, su torrente de selfies, vídeos e incluso capturas de pantalla de sus chats, aún me impactaba verlo en vivo. Como un puñetazo en el estómago. Desde que Teddy empezó a venir cada vez menos a casa, Ada me había estado llenando el teléfono de pruebas, fotos de ellos en la cama, notas de voz, incluso capturas de pantalla de chats. Los mensajes eran lo peor. Se aseguraba de enviar los que Teddy me criticaba, llamándome patética, diciendo que solo era un pasatiempo, incluso afirmando que estar conmigo le ponía los pelos de punta. Y el más reciente, una conversación después de una visita prenatal. Al parecer, va a tener su hijo. Estaban hablando de nombres para el bebé y jugando a las casitas, mientras ese mismo día yo vomitaba por una infección estomacal. Lo llamé más de 10 veces. Y, ¡zas!, me bloqueó. Y Ada incluso me envió mensajes de voz como si quisiera retorcer el cuchillo. Estoy embarazada del bebé de Teddy, ¿qué tan descarada puede ser? Incluso ahora sigue sin renunciar al título de señora Arlan. Teddy adora a los niños. Y después de todos estos años, no has tenido ni uno solo. Eres solo una gallina que no puede poner huevos. En aquel entonces, estaba tan inmersa en la manipulación de Teddy que no podía pensar con claridad. Sinceramente creía que sin él nadie más me volvería a amar. Así que incluso cuando supe de él y Ada, no consideré el divorcio. Solo quería aferrarme a nuestro pequeño cascarón de hogar. Me llevó 2 meses de recuperación en el hospital militar antes de que finalmente pudiera irme. Un viejo amigo de mi infancia vino a recogerme y también a llevarme directamente a solicitar el divorcio. En los últimos 2 meses, el drama de Teddy y Ada había estallado en Internet. Ambos estaban completamente deshonrados. Y esa tercera pregunta que hice durante una entrevista, la que nadie notó en ese momento, finalmente llamó la atención de la gente. Ese terremoto ni siquiera fue tan grave.
Tampoco duró mucho. Sin embargo, de alguna manera, un hotel de 4 estrellas fue uno de los primeros lugares en derrumbarse. La indignación pública pasó rápidamente de los destrozahogares de Teddy y Ada a Teddy y el Hotel Trampa Mortal. Sin la intervención de la tía Mickelmore, ya no tenía influencias, y sus jefes no movieron un dedo para ayudarlo. La mala prensa seguía creciendo. Después de que me trasladaran a otro hospital, Teddy intentó por todos los medios contactarme. Primero me habló dulcemente, llorando sobre cuánto me quería y sobre lo mucho que no quería el divorcio. Pero cuando eso falló, se quitó la máscara. Me amenazó, diciendo que había un periodo de reflexión de 30 días después de presentar la demanda y juró que lo alargaría hasta el final, que no me dejaría vivir en paz. Qué lástima para él, algunas cosas simplemente se le escapan de las manos. El día que me dieron de alta, ese mismo compañero del ejército enviado por la tía Mickelmore le hizo una visita breve. Así que Teddy se presentó en la oficina civil, con un ojo ya morado, enfurruñado como un niño que no se sale con la suya. Incluso después de todo eso, con su reputación por los suelos, aún conservaba ese ridículo orgullo. Berenice, no vengas a llorar después, me espetó. Una vez que firme esto, no hay botón de deshacer. Esa casa perfecta que siempre quisiste, _, se fue. La sobrina de Mickelmore, inclinada con una sonrisa. Fírmalo ya. Alarga el asunto más y te parto el cuello yo misma. Mis otros amigos de la infancia nunca se llevaron muy bien con Teddy. Pero Brianna, él sabía perfectamente quién era. Cuando era el novato que estaba siendo pisoteado en la firma de diseño, fue ella quien intervino y lo salvó. Solía pensar que era porque era un genio que llamaba la atención de la persona adecuada. Resulta que solo me estaba haciendo un favor. Teddy no quería parecer patético, así que firmó los papeles del divorcio de una sola vez. Ada debió de estar súper ansiosa porque en cuanto salimos de la oficina de asuntos civiles, vino corriendo, agarrada a su brazo como si fuera una lapa. Y vaya si no paraba de mirarme de reojo. La verdad es que me quedé sin palabras. Ya tenía una barriguita de embarazo notable, parecía de 5 o 6 meses. No pude evitar recordar el informe de urología que me dieron sobre Teddy. Según eso, él tenía azoospermia. Nada de nadadores. Teddy debió de sentir mi mirada porque al instante se apartó para ocultar a Ada, con ojos afilados y a la defensiva. No es mi culpa que no pudieras darme un hijo, espetó. ¿Por qué no iba a tener uno con otra persona? Arqueé una ceja. ¿Usas ese cerebro tuyo como adorno? Estuvimos casados todos esos años sin ningún resultado, y con ella, boom, bebé instantáneo. Teddy se quedó paralizado y Ada puso cara de pánico por un instante, pero luego se enderezó y dijo con aire de superioridad moral, porque Teddy me quiere. Obvio. Los bebés eligen padres que están realmente enamorados. ¿Ustedes dos? No es eso. Teddy asintió como un cabezón. Brianna no pudo soportarlo más y puso los ojos en blanco. Ustedes dos hacen que la tontería parezca un trabajo de tiempo completo, dijo sin molestarse en bajar la voz. Teddy y Ada se pusieron rígidos, pero ninguno se atrevió a decir una palabra, sobre todo porque detrás de Brianna sus dos guardaespaldas ya estaban haciendo crujir los nudillos. Un mes después, tras el periodo de reflexión, cerré el capítulo con Teddy y finalicé el divorcio. Después de eso, me volqué de lleno en mis estudios. Una vez me habían garantizado una plaza en la mejor facultad de Derecho del país, directamente desde la licenciatura, pero lo había dejado todo por Teddy y la vida familiar. Ahora, aunque me sentía oxidada al volver a meterme en el lío, conseguí entrar de nuevo en el programa de Derecho de mi alma mater. El día de la matrícula, mientras caminábamos entre la multitud de estudiantes, de repente me sentí un poco cohibida. Seamos realistas, la mayoría de la gente de mi edad ya tenía doctorados o estaba a medio camino en la escala corporativa. Dorian llevaba mis materiales e intentaba hacerme sentir mejor. Cada uno tiene su propio cronograma. La edad es solo un número, dijo, y luego se acercó, rozándome la oreja con su aliento. Además, creo que Heda no parece viejo en absoluto. Me puse roja al empujarlo ligeramente. ¿Puedes hablar en serio por una vez? Simplemente me alborotó el pelo, con esa sonrisa despreocupada.
Dorian fue quien me salvó con el robot de rescate aquella vez. Resultó que no era bombero como pensaba, sino parte del equipo de rescate de Blue Sky. Al parecer, después de ver el drama en internet sobre Teddy y yo, empezó a pasarse a verme con frecuencia. Después de que Teddy y yo finalizáramos el divorcio fue cuando me lo confesó. Pero le dije que sí a Dorian no hace mucho. Cuando volví a presentar el examen, no esperaba que termináramos en la misma universidad, aunque él estudia arquitectura. Hoy era el día de la matrícula. Apenas habíamos caminado un poco cuando una figura familiar apareció de repente. Teddy me miró con el ceño fruncido y luego volvió la mirada hacia Dorian. Varones, en serio desesperado, se deshizo de mí y recogió a un niño. Dorian estaba a punto de reaccionar y rápidamente intenté callarlo. Teddy lo había estado pasando mal últimamente. Su equipo diseñó un hotel de 4 estrellas con importantes defectos estructurales. Su jefe intentó encubrirlo al principio, pero en cuanto se enteraron, probablemente a través de Brianna, de que estaba en pleno divorcio, lo despidieron como una mala costumbre. Ahora anda por ahí intentando conseguir favores, esta vez de su antiguo asesor de posgrado. Hoy se suponía que iba a ser un buen día. De verdad que no quería que sus malas vibras se me pegaran. Agarré a Dorian, lista para irme. Pero, por supuesto, Teddy no iba a soltarlo. Se puso delante de nosotros con una sonrisa burlona. Esterilidad, incluso la vaca vieja que come hierba joven tiene sus estándares. ¿Creciste sin padres? Siempre tan frágil emocionalmente. ¿Crees que este chico puede con tu equipaje? Antes de que pudiera terminar, un profesor mayor con canas en las sienes se le acercó por detrás. Teddy, ¿qué demonios estás diciendo? Teddy se giró inmediatamente, fingiendo inocencia. Profesor, no es nada. Solo estoy bromeando con estos dos chicos por ese favor que mencioné, papá. Dorian de repente levantó la comisura de su boca. ¿Qué pide esta vez? Teddy se quedó paralizado, mirándolo con incredulidad mientras se giraba. Tú. Dorian levantó una ceja, acercándose a su padre. Antes de que te acerques en busca de alguien, mejor piénsalo bien. No hay necesidad de ayudar a un canalla sin moral. La boca de Teddy se torció, el pánico se reflejó en su rostro mientras se giraba hacia el profesor McMore. Profesor, no le haga caso. Fui su mejor alumno en su época. El rostro del profesor McMore se endureció. Sí, fue mi mejor alumno. Por eso se lo repito, la seguridad y la integridad no son negociables. ¿Qué hizo? Por un poco de dinero con los contratistas vendió su conciencia y diseñó una trampa mortal. No tengo un alumno como usted. Fuera. Profesor. Intentó suplicar Teddy, pero el profesor McMore ya se había alejado, sin querer siquiera mirarlo. Al ver eso, Teddy espetó, fulminando a Dorian con la mirada. Es todo culpa suya. ¿Qué le dijo? ¿Por qué le importa? Entonces me miró con sus ojos llameantes. Barnes, ¿cree que ha ganado? Espere. Recibirá su merecido. Finalmente, el profesor McMore llamó a seguridad y lo hizo sacar a rastras. Todo el asunto me arruinó el día entero. Esa noche, Brianna regresó de un viaje de negocios de casi 2 semanas y organizó una cena para celebrar que había aprobado el examen de admisión. De regreso, doblé una esquina y vi a alguien sollozando en silencio, Marina. Cuando Marina me vio, se secó las lágrimas rápidamente y gritó suavemente, «Soy yo». No me molesté en corregirla, solo le pregunté por qué lloraba allí tan tarde. En ese momento, se derrumbó de nuevo. Dijo que desde que Ada recibió el alta, toda la familia había estado tratando de usar sus influencias para Teddy con el poco dinero que les quedaba. No tenían dinero para una niñera, así que Ada le endosó todo el lío del cuidado. Y eso no es lo peor. Hoy, sin querer, vio a Ada acercarse demasiado a su ex. Incluso la oyó admitir que el bebé que lleva dentro no es de Teddy. Marina corrió a decírselo a Teddy, pero en lugar de creerle, Teddy la abofeteó 2 veces y la echó de casa. Solté un suspiro, saqué las llaves de un pequeño apartamento que había comprado hacía unos meses y se las di.
También le di algo de dinero y le dije que se mantuviera discreta un tiempo, al menos hasta que se calmara todo el asunto de Teddy. Al principio dudó, pero pensando en esa casa, las cogió. Una vez en el coche, Brianna se burló de mí por ser tan bondadosa. Simplemente sonreí sin responder. Al fin y al cabo, durante mi matrimonio con Teddy, Marina fue la única que me trató como a un miembro de la familia. Y después del terremoto, cuando estuve atrapada en el hospital y ellas estaban seguras, me cuidó todo el tiempo. Sinceramente, pensé que había terminado con Teddy después de todo ese drama. Pero no. El tipo estaba al acecho como un fantasma y me esperó de camino a casa. Cuando vio el anillo de plata en mi dedo, me siguió con tono burlón. ¿Ya comprometida? ¿Tan desesperada estás, Barnes? Me di la vuelta. ¿Qué demonios quieres? Me miró fijamente unos segundos y luego habló entre dientes. Apreté los dientes. ¿Qué quisiste decir con lo que dijiste en la oficina de asuntos civiles? Se puso rojo, luchando por escupirlo. ¿Eso se comió a su bebé? Ah, eso. Solté una breve carcajada y bajé la mirada. Teddy, ¿en serio no lo sabes todavía? ¿No intentó decírtelo ya Marina? Sus pupilas se encogieron mientras el pánico comenzaba a apoderarse de su rostro. Murmuró, ni hablar. De ninguna manera. Tú y Marina estáis metidos en esto, ¿no? Eso es todo. La estás escondiendo ahora, ¿no? Después de que ella me engañó. Me encogí de hombros. Honestamente, parecía un poco patético. Lástima que tiré ese informe médico. Me hubiera encantado darle una bofetada y ver su cara. Lo evalué y lo observé. ¿Sabes?, dije con una ligera sonrisa, quizás deberías ir a ver a un urólogo algún día. Su cabeza se giró bruscamente hacia mí. Espera, ¿te refieres a una azoospermia? Bajé mi mirada hacia su mitad inferior. En aquel entonces, durante el chequeo, dijiste que estabas demasiado ocupado. Así que te fuiste antes de que salieran los resultados. ¿El diagnóstico? El médico me lo entregó directamente. Tú y tus padres estaban tan desesperados por tener un hijo. No quería destrozarte, así que me quedé callada. Se quedó allí parado como si lo hubiera atropellado un camión, congelado y sin palabras. Después de una larga pausa, finalmente dijo con voz ronca, «Estás mintiendo. Estás jugando conmigo, ¿verdad?» Giré el anillo en mi dedo y dije, si pensar eso te hace sentir mejor, claro, lo que sea que funcione para ti. Sonreí. Tal vez Ada tenga algún tipo de superpoder, ¿quién sabe? Quiero decir, técnicamente eres infértil, pero bueno, los milagros ocurren, ¿verdad? Con eso, me di la vuelta y me alejé sin molestarme en mirar atrás. No fue hasta más tarde que escuché la historia completa de un amigo en común. Resultó que Ada dio a luz a un bebé rubio de ojos verdes. Sí, eso era obvio. Ada intentó inventar una historia sobre tener ascendencia Singshang. La mamá de Teddy casi se desmaya de la rabia. Y escuchen esto, cuando Teddy le propuso matrimonio completamente enamorado, en realidad le regaló su único apartamento al bebé de Ada, que todavía estaba en el útero en ese momento. Y para demostrar que confiaba en ella, el documento de transferencia ni siquiera mencionaba nada sobre la paternidad, solo decía que el niño era de Ada. Así que ahora Teddy estaba haciendo malabares con una demanda por el derrumbe del hotel y, al mismo tiempo, luchando contra Ada por el apartamento y solicitando el divorcio. El tipo se estaba ahogando en drama. Un mes después, boom, Teddy fue acusado oficialmente porque el hotel no cumplía con los códigos sísmicos. La culpa recayó sobre él como diseñador estructural. Mi profesor incluso me llevó al juicio y dijo que era un caso clásico del que podríamos aprender. ¿El veredicto? 9 años de prisión más 3 millones de multa. Y como Ada no se había divorciado oficialmente de él a tiempo, todo el dinero que Teddy tenía escondido en su casa conjunta fue confiscado por el tribunal. Ada no perdió ni un segundo, solicitó el divorcio, alquiló el apartamento de $1 millón y se fue. Mucho después, Marina me contó lo que pasó después. Ada vendió el lugar poco tiempo después y utilizó el dinero para contratar a un abogado para su estafador. Pero ni siquiera lograron sacarlo.
Gastó todo su dinero en pocos años y terminó arruinada, obligada a criar a un niño lo mejor que pudo con trabajos ocasionales. Marina suspiró cuando me lo contó, pero Brigitte, que vivía para los chismes, bebió un sorbo de su bebida y se rió entre dientes. Dime que eso no es karma. Completa el círculo. Simplemente sonreí y me encogí de hombros. El pasado, déjalo ir. La parte buena de mi vida apenas está comenzando.